Esta mañana en cementerios católicos, con un selecto público escogido de esta bella empresa, vamos a explicar no las creencias, no la fe, no los mitos correctos o incorrectos acerca de qué sucede con el alma, qué sucede con el yo, qué sucede con la persona en el momento de morir, o qué sucede con nosotros después de morir, sino que más bien lo que pretendo explicar en esta conferencia, en esta charla con ustedes, es desde un enfoque científico y desde un enfoque religioso, qué es lo que hoy sabemos en el mundo de la ciencia que ocurre con la persona. Que ocurre, vamos a utilizar algunos sinónimos. Hoy sabemos qué ocurre con el yo. Un sinónimo de yo es la conciencia. Yo soy consciente. Yo sé que soy. Un perrito es, pero él no lo sabe. Nosotros somos y además lo sabemos. Entonces hoy, gracias a ciertos descubrimientos que principalmente se hicieron a partir de 1975 en una universidad francesa, la Universidad de París, y conducidos estos experimentos, estos análisis, por un genio, un médico, que además pues era filósofo, teólogo, un buen católico. Él tenía una serie de especialidades, él murió recientemente, pero concluyó venturosamente sus experimentos. Y esos experimentos se enfocaron a descubrir de modo científico, de modo inteligente, qué es lo que ocurre con el yo en el momento de la muerte. Y para esto escribió un libro que está por el momento agotado, que se llama El problema del alma, así se llama. El autor es Jean-Claude Tremontant, se escribe pronunciándolo como se escribe, Jean-Claude Tremontant, se pronuncia en francés Jean-Claude Tremontant. Él tenía un equipo financiado por el Instituto Francés de Ciencias con un presupuesto que podríamos calificar de ilimitado para que él pudiera realmente hacer sus investigaciones sin límites, sin lo que pasa ahora en México, ¿no? Que todo se cae porque no hay dinero. Sí. Entonces, él descubre una serie de cosas que quiero compartir con ustedes. Pero para poderlas compartir, lo primero que tengo que explicar es algo que se llama metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Normalmente mi técnica consiste en extraer los conocimientos de las personas, ir quitando lo que les sobra e ir poniendo lo que les falta. Pero en esta ocasión, dado que no tenemos mucho tiempo, voy a ser más expositivo que mayéutico. La mayéutica es el arte socrático de preguntar, de tal manera que las personas puedan dar con las respuestas con el solo hecho de usar su inteligencia. En esta ocasión no vamos a utilizar la mayéutica, sino la exposición que pudiéramos llamarla académicamente exposición magistral. Entonces, desde luego abriremos los espacios, como lo decía hace un rato, para que puedan cuestionar todo lo que gusten después de cierto rato de explicación. Lo primero que vamos a explicar es qué es el metabolismo y qué ocurre en el metabolismo, porque este es el fundamento del descubrimiento que hace Jean-Claude acerca de qué es lo que sucede con nosotros, con el yo, con la conciencia, con la persona, a partir del momento de la muerte. Bien, entonces el metabolismo es un proceso formado de dos subprocesos. El primer proceso metabólico se llama anabolismo. Acuérdense, doña Ana, ¿no? Y el segundo proceso es el catabolismo, doña Cata. Y así ya no se olvidan de que el metabolismo, Ana y Cata, ¿sí? Doña Ana y doña Cata, Catalina, son los dos subprocesos del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Bueno, pues es un proceso muy complejo formado por estos dos subprocesos
el anabolismo y el catabolismo. El primer subproceso, que es el anabolismo, consiste en meterle al organismo nutrientes. ¿Cuáles son esos nutrientes? Pues el principal de todos es el oxígeno, ¿sí? ¿Por qué es el principal? Pues porque es la sustancia privada de la cual te mueres más aprisa que si te privamos del agua. Si te privamos del oxígeno, en 4 minutos, cuando mucho, pasas a mejor vida. Si te privamos del agua, pues a lo mejor aguantas 3, 4, 5 días. Es más importante el agua que la comida, porque si recurrimos a la vida de Mahatma Gandhi, sabemos que él tiene el récord mundial de huelga de hambre. Él logró no comer un solo bocado durante 30 días, en una huelga que él hizo precisamente en su lucha por lograr la independencia de la India. Él hizo una huelga de hambre histórica, larguísima, y lo único que probaba era pues respirar y ya, pero no comía. Finalmente, pues él prefirió seguir vivo que morirse. Pensó que era más útil para la causa que él luchaba seguir vivo y volvió a comer, pero era un hombre particularmente delgado y con un metabolismo muy lento, muy poco acelerado. Entonces la primera fase metabólica consiste en absorber nutrientes. Respiras, bebes y comes, ¿sí? Esos son, y todo lo metes al organismo. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy respirando, estoy metiendo oxígeno a mis pulmones y es la fase anabólica. Pero cuando yo hago esto, que es la expiración, ¿sí? En esos momentos estoy en una fase catabólica. Es decir, estoy echando para afuera todo aquello que ya no me sirve. Cuando yo respiro, o mejor dicho, inspiro o aspiro, expiro, está el anabolismo y el catabolismo muy pegados en cuestión de segundos. ¿Cuánto duro respirando hacia adentro? Pues digamos que 3 segundos o 2. ¿Y cuánto duro expirando hacia afuera? Pues 2 o 3 segundos también. De tal manera que alrededor de 25 o 28 y hasta 30 aspiraciones por minuto es la fase más sencilla que nos permite entender lo que es el proceso anabólico y catabólico en la respiración. Insumo oxígeno, aunque bueno, en la Ciudad de México y posiblemente en Los Ángeles aspiras una cantidad de partículas tóxicas tremendas, ¿no? Ajá. Y expiras, ¿qué? ¿Qué echas? Dióxido de carbono. Entonces, no es que eches el aire que respiraste. El aire que respiraste, ¿dónde quedó? Quedó en cada una de las células de tu cuerpo, porque el oxígeno llega a los glóbulos rojos y de ahí se distribuye a todos los órganos de tu organismo, de tu cuerpo, al cerebro en primerísimo lugar. Digamos que el anabolismo es un proceso muy celoso, muy bien diseñado, tiene un diseño extremadamente inteligente, y el primer órgano al cual hace llegar el oxígeno es el cerebro, porque el cerebro mantiene vivos todos los demás órganos. Si no hubiera suficiente irrigación sanguínea al cerebro, pues la primera falla que ocurriría sería una falla cardiovascular y pues te mueres. Entonces, aspiramos anabólicamente oxígeno y arrojamos dióxido de carbono. Esto se llama también torrente metabólico. Pero fíjense, aquí quiero llamar la atención sobre el primer descubrimiento en la Universidad de París. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede realmente con los glóbulos rojos, que son los que portan el oxígeno? Hay que investigar, tengo que explicar, cuántos glóbulos rojos tiene una persona por cada gotita de sangre. La medida internacional técnica se llama milímetro cúbico. Para no complicarnos mucho, imagínense una gota de sangre que si la medimos milimétricamente tenga 1 milímetro por lado en un cubo. Eso es una gota de sangre de 1 milímetro cúbico. Allí hay entre
3, si estás anémico, 3. Y si estás normal, 5. Y si eres de sangre pesada, 6. De sangre espesa, ¿sí? 6 millones, 5 millones, 3 millones, ¿de qué? De glóbulos rojos. Bien, entonces cuando tú aspiras y expiras, fíjense muy bien lo que va a suceder. Es el primer gran descubrimiento de Jean-Claude y su equipo científico. Lo que sucede es que cada glóbulo rojo, a su vez, posee millones o cientos de miles, cuando menos, de ¿qué? De moléculas. El glóbulo rojo es una célula, ¿sí? Muy pequeña, pero es una célula enorme, en realidad, si la comparamos con lo que es el tamaño de una molécula. Entonces, cuando metes oxígeno anabólicamente, el oxígeno sustituye, ojo con la palabra sustituye. ¿Qué sustituye? Todas las moléculas del glóbulo rojo. Llegan las moléculas nuevas, sustituyen las moléculas viejas y las moléculas viejas salen del glóbulo rojo en forma de dióxido de carbono. De tal manera que en un cuarto cerrado, sin que pueda haber inyección de aire fresco, de oxígeno, si hubiera un grupo de personas, ¿qué sucedería después de respirar algunas horas todos? ¿Moriríamos de qué? Asfixia. Más bien de intoxicación. Por dióxido de por carbono. dióxido de carbono. Como si estuviéramos respirando directamente del escape de un automóvil, ¿sí? Bueno, además el escape de un automóvil tiene otras sustancias tóxicas que no echa la respiración, pero es el gas más abundante en un escape de automóvil, lo mismo que en un organismo humano, pues es el dióxido de carbono, que finalmente causaría la muerte porque no está sustituyendo Aire nuevo. no, moléculas. Aprende. ¿Qué se sustituye? Cada molécula. Cada molécula queda sustituida por las nuevas y ¿qué pasa con las viejas? Pues se van a la atmósfera, se van al caño, se van a la contaminación, se van al aire ambiente, llega el viento, las barre y a lo mejor pasan a formar parte integral de un árbol, de una fruta, de un animal cualquiera, de un bicho o del agua corriente que va a dar al Golfo de México, o al Golfo de Cortés, mejor dicho, ¿no? Ya que estamos en Arizona. Entonces, todas las moléculas de la sangre de una persona son sustituidas absolutamente, aproximadamente cada 24 horas. Fíjense bien lo que acabo de decir. Tus 6 u 8 litros de sangre no son los mismos, molecularmente hablando, que tenías hace 24 horas. Todas las moléculas que forman tu tejido sanguíneo, tu torrente sanguíneo, todas están absolutamente sustituidas. No queda ninguna de las que estaban. Pero claro, es un ciclo. Es un ciclo que empieza ahorita y termina dentro de 24 o 30 o 28 horas. No es matemático. ¿Sí? Este ciclo es entonces un ciclo de sustitución molecular. De tal manera que todas las moléculas que yo tengo en mi sangre en estos momentos, dentro de 24 horas no estará ninguna de las que ahorita tengo. ¿Y estarán qué? Todas nuevecitas. Y eso es interminable mientras respiras. Me imagino que nunca nadie les había explicado esto. ¿Qué consecuencias tiene esto desde el punto de vista de qué sucede con la persona cuando muere? ¿Qué creen ustedes que pueda suceder? ¿Cuál es la primera conclusión? ¿Qué sucedería? Vamos a imaginar este escenario. ¿Qué sucedería si el yo estuviera en la sangre? ¿Qué sucedería si tu yo fuera tu sangre? ¿Qué sucedería? Sería otra persona. Serías otra persona. Ya se fue tu yo y ya vino uno nuevo, ¿sí? Que antes no existía, ¿sí?
pero tú sigues siendo tú, ¿no? ¿O no? ¿No eres el mismo? Me pones cara como de que no. Físicamente, probablemente. Físicamente no eres el mismo. Físicamente ¿Cambió? cambiaste. ¿En qué grado? 100%. Tu sangre no eres tú. ¿Sí? Tu yo no es tu sangre. ¿Qué sucedería si tu yo estuviera en tu sangre? Nunca podría ser la misma persona. ¿Sí? Pero como tú no eres tu sangre, toda tu sangre puede estar formada por moléculas que antes no tenías, que antes no existían en tu organismo, y conservar tu identidad yoica, seguir siendo el mismo que eres, aunque tu sangre nunca permanece idéntica a sí misma. Entonces el ADN se queda ahí.